Amén. Gloria a Dios. Abramos la Biblia, hermanos, en Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 23. Proverbios 7, del 6 al 23. Amén. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ángel se apresura a ir y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta pasa. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando del tema de la fidelidad. Estamos hablando de esa asignatura pendiente del hombre, pero que es una de las características principales de Dios. La fidelidad. Dios dice que aunque fuéramos infieles, Él permanecería fiel. La fidelidad del hombre pues debe reflejarse hacia Dios en una vida de santidad, hacia los demás, inspirándonos en la fidelidad que Dios tiene para con los hombres. Dimos algunos consejos, hablamos de esas agresiones que a veces sufrimos a esa intimidad, personas con mala intención que tal vez tratan de destruir la intimidad y que de las que debemos alejarnos. Otras que con buena intención, estoy hablando de familiares o amigos que buscan siempre pues meterse ahí en medio y dar sus consejos aunque no se los pida. Y con ellos pues hay que buscar, no los vamos a rechazar, pero vamos a buscar un nivel, hay que educarlos, hay que decirles lo que pueden y lo que no pueden, lo que va a haber o lo que no va a haber. Hablamos del adulterio, que es la mayor agresión a la fidelidad en el matrimonio. Es un pecado. Los demás consejos que dimos no son pecados. Si usted dice, yo fui a casa de una mujer, estaba sola y entré y estuve con ella, pues no es pecado. Es una imprudencia sin duda, pero no es un pecado. El adulterio sí es un pecado. Y dice la Biblia que el adulterio corrompe el alma. La gravedad de ese pecado se ve porque es considerado una causa para pena de muerte. Incluso Jesús fue más allá y habló de que cuando una persona mira a una mujer para desearla, ya adulteró. O sea, no mirar para codiciar. Recordemos, la codicia viene por los ojos, entra por los ojos
Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que miramos y cuidado también con lo que mostramos, porque lo que mostramos también puede incitar a otro. Todo esto se evita siguiendo los consejos de Pablo de comportarnos con toda pureza. Hablamos la semana pasada del divorcio en el Antiguo Testamento. Decimos, el divorcio no es la voluntad de Dios, nunca. Jesús dejó clara la indisolubilidad del matrimonio, que debe permanecer hasta el principio, como fue en el principio, y debe permanecer hasta la muerte. Si bien por causa de la dureza del hombre, Dios permitió de alguna manera ese hecho del divorcio, vimos esa dureza de corazón en Grecia, en Roma, incluso en Israel, que provocó esa permisión de parte de Dios. No es su voluntad, pero permitió. Y para eso dio ese mandamiento en Deuteronomio 24, en el que él muestra los motivos por los que se puede acceder al divorcio, concretamente haber hallado en ella alguna cosa indecente. Dijimos que eso se refería a una desnudez, una inmundicia vergonzosa. No se refiere al adulterio, porque el adulterio en la ley se castiga con la muerte. Tampoco se refiere a la fornicación, porque la fornicación también se castiga con muerte, o si la mujer no está comprometida con nadie, pues deben casarse y no podrá divorciarse de ella. Ni tampoco podía referirse a sospechas o a celos, porque ahí estaba la ley de número 5, un complicado ceremonial por el cual la mujer quedaría libre y, si era verdad, llevaría su pecado. No sé si han leído ese capítulo, yo les dije, léanselo por ver ese ceremonial, digamos, mandado por parte de Dios. El marido debería aceptar lo que dijera el sacerdote, debería llevar a la mujer al sacerdote, el sacerdote la examinaría con esas premisas que marca la palabra. Si el sacerdote decía que era inocente, el marido tenía que reconocer que es inocente o no. El procedimiento era escribir la carta de divorcio. Esto era ante testigos y acreditaba la libertad de la mujer. Eso era algo que protegía a la mujer para que ella pudiera casarse con otra persona, porque el resultado era que la mujer podía casarse para no quedar desamparada, porque la mujer en Israel debía siempre estar bajo la protección de algún hombre. La reconciliación era posible mientras ella no se volviera a casar. Si se volvía a casar, ya no podía ser reconciliado. Aunque el divorcio no se condena como pecado, tampoco puede ser considerado una bendición. Y eso es algo que debemos tener presente. Siempre tenemos que ver que el divorcio nunca es algo deseable, nunca es algo de decir qué suerte que me pude divorciar. Nunca llegaremos a esto. Hoy vamos a mirar la interpretación que se dio a la ley que vimos la semana pasada. Aunque parece que no hay muchas interpretaciones posibles, realmente las hubo. En Mateo 19, del 3 al 8, ¿Del 3 al 8? Sí, Mateo 19, del 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo,
Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí ya vemos en este pasaje del Señor dos cosas, dos interpretaciones incorrectas de la ley que vimos la semana pasada. Primero, le preguntan si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, cuando la ley solo decía que podía repudiarla por haber hallado alguna cosa inmunda, no por cualquier causa. Y también cuando le preguntan por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio, tampoco era un mandamiento, sino era una posibilidad. El divorcio nunca está ordenado, nunca está mandado. Que pase lo que pase, nadie le puede decir, usted tiene que divorciarse. Eso no es posible. Por tanto, esos dos errores estaban ya allí, y de estos dos errores nos damos cuenta que lejos de considerar algo malo, lo consideraban como una oportunidad, como algo que les venía bien. Un mandamiento de Dios que podía por cualquier causa, pues uno divorciarse y tomar otra mujer. Y aceptar el divorcio por cualquier causa negaba la indisolubilidad del matrimonio, que fue lo que Jesús quiso decir claramente. El matrimonio es un compromiso mutuo de fidelidad para siempre, y este es el principio del matrimonio, y es sagrado. Algo muy grave tiene que suceder para que podamos romper ese compromiso, y eso siempre será trágico. Por tanto, la única razón que Moisés había dado o había dicho era que no se agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y esa cosa indecente es la que dividía a los judíos. ¿Qué se refería con cosa inocente? Nosotros, analizando el texto, vimos claramente a qué se refería, pero allí habían escuelas. Había una escuela halágica, se llamaba, que era la que defendía Shammai, que tenía 613 mandamientos, tenía todos esos mandamientos, y entendía por causa indecente, por algo indecente, solamente el adulterio. Entendía que, aunque una mujer sea tan perversa como la mujer de Acab, no es posible divorciarse de ella a no ser por adulterio. No es correcto, porque ya vimos que en la ley el adulterio se castiga con la muerte, no con el divorcio. Por lo tanto, no era ese el significado, pero esta escuela estaba enseñando en la ley, ya que el adulterio solo suponía el divorcio y no suponía la pena de muerte. Había otra escuela, que era la escuela de Hillel, que por cierto es el abuelo de Gamaliel, o sea que probablemente sea la escuela en la que aprendió Pablo, mucho más liberal, que entendía por causa indecente cualquier cosa, por insignificante que fuera. Si se le quemaba la comida, si le echaba demasiada sal, no recogerse el cabello, hablar con hombres en la calle, hablar mal de los suegros, ser pendenciera, ser alborotadora, cualquier causa valía. Por cualquier causa se podía rechazar. Uno de los rabinos de esta escuela decía, si encontrara otra mujer que considere más atractiva que la suya, se puede divorciar. Porque quiere decir que ha encontrado en la suya algo que no le gusta, y le gusta más de la otra. El autor del apócrifo de Eclesiástico dice, si no te atendiere tu mujer ante una simple señal o insinuación, sepárate de ella. Por supuesto, esta era la escuela más popular. Era la que más convencía a los judíos, y esa fue la que trajeron a Jesús.
por cualquier causa. Cualquier causa vale. Las palabras de Jesús son claras. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se case con la repudiada comete adulterio. Jesús lo dejó claro. Él solo acepta el divorcio por causa de fornicación, como motivo. Se parece a la escuela de Shammai, se parece, pero tiene otros argumentos, porque la escuela de Shammai consideraba el adulterio una ofensa al marido y por lo tanto se podía divorciar, mientras que Jesús lo considera una ofensa a Dios, que fue el que estableció el matrimonio. Pero bien, tenemos que hablar de esta palabra fornicación que aparece aquí, la palabra porneia, que viene de porne, que significa prostituta. La palabra porneia se usa 25 veces y engloba toda clase de delitos sexuales. Puede ser adulterio, homosexualidad, incesto, bestialismo, fornicación, lo que sea. Aunque fornicación excluye los casados a veces, ¿no? Normalmente, pues ellos adulteran. El griego no los excluye. En griego, la palabra fornicación también incluye a los pecados para los casados, porque es una palabra genérica para toda clase de delitos sexuales, que incluye el adulterio. No es al revés. En griego la palabra adulterio no incluye la fornicación, pero la palabra fornicación sí. Las palabras derivadas de adulterio suelen referirse a la infidelidad contra Dios o en el matrimonio. Ambas palabras salen del corazón. En Mateo 15:19 porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen los adulterios y las fornicaciones. Eso no significa que los textos que condenan solo la fornicación no condenen también el adulterio. Esa podría ser alguna interpretación de algún espabilado que considerara que si solo habla de fornicación no habla de adulterio. Por ejemplo, en la conclusión del Concilio de Jerusalén, en Hechos 15:20, sino que se les escriba que se les aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y no dice de adulterio, solo dice de fornicación. Pero siempre se incluye el adulterio en esa palabra. También podemos ver 1 Corintios 6:13. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, nos dice. Tampoco es para el adulterio, evidentemente. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Evidentemente esto también es aplicable al adúltero. En Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, ni adúltero, evidentemente. 1 Tesalonicenses 4:3.
La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Os apartéis de fornicación. Es todo esto lo que estamos viendo en nuestros textos, que son ejemplos, hay más, pero no vamos a leerlos todos. La palabra fornicación es una palabra genérica. Puede tratarse de fornicación o puede tratarse de adulterio. Esto también lo podemos ver bastante claro en 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicaron y cayeron 23,000. Los 23,000 estaban sin casar, eran solteros. Seguramente de los 23,000 algunos fornicaron, otros adulteraron. Pero ambas cosas se condenan. Así que la causa que Jesús menciona es cualquier impureza sexual ilícita, que no está permitida en la palabra. Y notemos que esto es un principio. Las demás causas eran por debilidad del hombre. La ley lo permitió, Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió estudiar a vuestras mujeres. O sea, que hubo una dureza en el corazón primero, en el hombre, que hizo que Dios permitiera eso. Pero eso no era al principio. Eso no era la perfecta voluntad de Dios, y Jesús lo hace así claro cuando responde a esto, en Mateo 19:5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso está claro. Esto es lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Permitió, por la dureza del hombre, que se pudiera hacer eso, sobre todo, como dijimos, para proteger a la mujer, que era la que podía sufrir más abusos por parte del hombre. Pero una pareja se convierte en una sola carne cuando efectúa el acto sexual. La sola carne no se produce cuando se casa en la iglesia o cuando se casa en el juzgado, sino cuando efectúa el acto sexual. Todo acto sexual con otra persona supone hacerse una sola carne con esa persona. En 1 Corintios 6:16, el que se una a una ramera, automáticamente se echa una carne con ella. Por tanto, vamos a decirlo así, están casados. Esta expresión se refiere solo al acto sexual, no a lo demás. Por la ceremonia se constituyen marido y mujer, pero hay que esperar al acto sexual para que eso se convierta en una sola carne. Dice, entonces, si yo me voy con una prostituta, me quedo casado con ella y no me puedo divorciar. Pues la respuesta es evidente. En este caso, el que lo suyo no fue Dios, sino que fue el pecado. Por lo tanto, no solo se puede divorciar, sino que se debe divorciar. O sea, debe confesar el pecado, debe dejar el pecado y debe irse. Es la otra opción. O tenemos un matrimonio, o tenemos fornicación y adulterio. O estamos casados, o estamos fornicando. En Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. honroso el matrimonio, pero no es honroso
la fornicación o el adulterio, sino que eso caerá bajo el juicio de Dios. Por tanto, al unirse en matrimonio, el Señor nos une en uno y ningún hombre puede separarnos, ni debe haber ninguna separación. Si se unen en fornicación o se unen en adulterio, como si se unen en una ramera, aunque se mantenga una sola carne, no han sido unidos por Dios y deben separarse, deben arrepentirse y no será un divorcio porque nunca hubo matrimonio, entonces no va a haber divorcio. Respecto a la carta de matrimonio, de divorcio, Jesús no cambió el procedimiento, pero puso sobre el que escribe la carta de divorcio una gran responsabilidad. En Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. el que repudia a su mujer, si no es por una causa correcta, hemos dicho la fornicación, hace que ella adultere. Él tiene la culpa de que la mujer sea adúltera. Porque con la carta de divorcio la mujer podía volver a casarse, y aunque usted me pueda decir, bueno, o no casarse, eso no era muy contemplado, porque una mujer tenía que estar siempre bajo la protección de un varón. Entonces la mujer, cuando fuera divorciada, con su carta de divorcio, sería a causa de su padre. Su padre la recibiría, pero lógicamente el padre moriría antes que ella, se quedaría desamparada. Entonces, lógicamente, procuraría volver a casarse porque necesitaba estar bajo la protección de alguien, y si lo hacía, porque la sociedad era patriarcal y le tocaba hacerlo, caería en adulterio, pero ese adulterio se le aplicaría o sería culpa del marido que le dio la carta de divorcio y por lo tanto le obligó, por decirlo así, a cometerlo. Por lo tanto, la carta de divorcio no es suficiente para romper un matrimonio delante de Dios. Solo cuando hay adulterio o fornicación, ese divorcio puede tener valor. Hoy una pareja puede divorciarse, según las leyes españolas, con el consentimiento de ambos. No necesita nada más. Si los dos están de acuerdo, te va delante de un juez y ya le extiende su documento y usted puede divorciarse. Pero delante de Dios, los dos estarán casados todavía por la ley de Dios, y esos papeles pues no valen de nada delante de Dios. Solamente cuando hay adulterio puede el Señor aceptar el divorcio. Los judíos hoy, como algunos, consideran que basta con formalizar los trámites y firmar y ya está, ya estamos divorciados y se acabó. Pero bueno, en esta historia vemos algo que a mí me parece importante señalar, y es la autoridad de Jesús. ¿Qué gran autoridad tiene Jesús para poder eliminar la pena de muerte para el adulterio, la fornicación, y para poder establecer esa condición? Abrogar el castigo del adulterio del Antiguo Testamento no lo podría hacer nadie, más que Jesús, que era Dios manifestado en carne. En Juan 8, del 3 al 5, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? esta trampa que le pusieron a Jesús, podemos llamarle así, era algo que
Jesús tuvo que enfrentarlo de una manera muy delicada. Primero, si él hubiera dicho apedréenla, él hubiera perdido toda popularidad entre el pueblo. Pero si él dice no la apedreen, entonces habría perdido toda autoridad, porque la ley de Moisés mandaba apedrear a esas mujeres. No lo sugería, lo mandaba. Pocas mujeres, si alguna, no tenemos historias de esto, si alguna murió por esta causa. Y la única causa, ya les dije, es que para que haya condena de muerte en Israel, tienen que haber 2 o 3 testigos. Y lógicamente nadie adultera delante de 2 o 3 testigos. De manera que aunque alguien fuera acusado de adulterio, siempre había una sombra de sospecha de que no fuera adultura, y por lo tanto se libraba. Pero cuando le vienen al Señor con esto, evidentemente están diciendo la autoridad de Moisés es innegable. La autoridad de la ley es innegable. Estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la autoridad de Moisés, pero nos referimos a la autoridad de Dios y a la ley de Dios, no de Moisés. Entonces, ¿qué pasó? En Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. dice, ninguno te condenó. Y ella dice, ninguno. Entonces dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué autoridad tenía Jesús, no? ¿Cómo Jesús podía asumir esa autoridad delante de Dios? Pero así lo hizo. Tenemos ahí una prueba de que Jesús es Dios, porque la Biblia dice que el que pone la ley es Dios. Nosotros somos los que la cumplimos. Y dice que no podemos juzgar al prójimo, porque el que pone las leyes es Dios, no nosotros. Por lo tanto, Jesús legitima el divorcio por adulterio, y solo por adulterio. La parte inocente queda libre para volverse a casar, como si se hubiera matado a la adúltera. Y que en el Antiguo Testamento, si se apedreaba a la mujer, el marido quedaba libre para volverse a casar, y eso no cambia. En ese adulterio también queda libre para volverse a casar, pero la parte culpable, que es la mujer, puede seguir viviendo. Por la misericordia de Dios, que da la posibilidad a la mujer del arrepentimiento, da la posibilidad a la mujer de volver a los caminos de Dios. El cónyuge inocente no está obligado a perdonar, pero tampoco está obligado a divorciarse. Está ahí, eso ahí. Siempre que sea posible, la mejor opción sería el perdón. Sí que Jesús se eleva a la categoría de pecados de adulterio el divorcio, que según la ley no tenía esa categoría, ya lo dijimos, pero Jesús lo eleva a esa categoría, diciendo que si no es por causa de fornicación, hace que ella adultere, y por lo tanto hay culpabilidad de pecado. Hoy el divorcio es pecado, excepto si se hace por causa de adulterio. Por tanto, se agrava la ley, que esa cosa indecente es únicamente cuando hay adulterio. El listón se pone tan alto que cuando Jesús habló de eso, fíjese la reacción. Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos, sí, así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Los discípulos dijeron, si esto es así, no vale la pena casarse. Es una responsabilidad muy, muy fuerte. Bien, hemos estado hablando de esto, basándonos en las palabras de Jesús, en el Sermón del Monte y en la respuesta a los fariseos. Las palabras del Sermón del Monte no se repiten en ningún otro evangelio,
solamente están en el Evangelio de Mateo, pero Marcos sí menciona las palabras que se dijeron a los fariseos. En Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. También Lucas habla de lo mismo, aunque en otro contexto. No es la misma ocasión, no es la misma pregunta, no son los mismos fariseos, pero en otra ocasión, Lucas también habla en Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Estas palabras son muy estrictas, evidentemente, y nos damos cuenta que ninguno de los dos menciona esa excepción de fuera de casa de fornicación, sino que solamente dicen que no se puede hacer. Y aunque no lo incluyan, es evidente que eso se dijo. ¿Por qué digo que se dijo? Porque si Jesús no lo dijo, entonces Mateo mintió. Y eso no lo podemos aceptar. Mientras que sí se dijo, el hecho de que Marcos y Lucas no lo digan, no significa que no se dijera, o que lo estén negando. Por lo tanto, siempre cuando tenemos dos textos en los evangelios paralelos en que uno da más detalles que otro, el que da más detalles hay que aceptar esos detalles, porque si no es evangelista estaría mintiendo, lo cual no es aceptable, porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Si las palabras de Marcos no lo hizo, ¿por qué sería? Y vamos a considerarlo. No vamos a hablar de Lucas, porque como dije, Lucas es en otra situación. Podría ser que el día que contestó, en el caso de Lucas, no lo dijera. Pero en el día de Marcos sabemos que se refiere al mismo día y al mismo hecho. Pero él no lo menciona. Vamos a notar esos dos textos un poco en paralelo. Ya hemos leído Marcos 10, leemos Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí tenemos que todo empieza igual. Cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que repudia a su mujer. Esta frase es igual en los dos evangelios. Y se casa con otra, comete adulterio. Pero es salvo caso de fornicación. Hay dos diferencias entre el texto de Marcos y el texto de Mateo interesantes. Primero, evidentemente, que no incluye esa cláusula, no dice fuera de causa de fornicación. Y la otra es la posibilidad de que sea la mujer la que se divorcie del marido. Marcos incluye si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ambas se deben a los destinatarios del Evangelio. El Evangelio de Marcos se dirige a gentiles. Gentiles que no conocen la ley de Moisés, gentiles que no conocen la ley de Dios. Marcos no escribe a judíos, y solo los judíos, que es a quienes escribe Mateo, conocían la ley del Deuteronomio 24. Por eso tampoco la pregunta es la misma. En Marcos 10:2, Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. eso es lo que le preguntan los fariseos, pero en Mateo 19:3, Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? si Marcos dice, es lícito al marido repudiar a su mujer, es lo que ellos cuestionan. Lo que cuestionan en Mateo es
es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y esa salvedad que hemos visto responde a cualquier causa, que Marcos no lo recoge, que es de toda ajena al Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos está escribiendo a gentiles, no está escribiendo a judíos. Si él hubiera incluido eso, no lo hubieran entendido. Si él hubiera dicho, los fariseos le preguntaban si podían repudiar por cualquier causa, porque Moisés lo permitió. Los gentiles hubieran dicho, pues yo qué sé, porque yo no he leído el Deuteronomio en mi vida. Hoy en día, gracias a Dios, todos tenemos una Biblia. En esos tiempos nadie tenía Biblia. Nadie podía irse ahí y decir, voy a mirar el Deuteronomio a ver qué dice, para nada. Por lo tanto, tenemos esa separación entre los dos evangelios motivada por esa causa. Concluimos en cuanto al divorcio, que solo es aceptable por causa de fornicación. Solo entonces la mujer queda libre o el marido queda libre. Y esto es así porque se rompe un vínculo. Si yo estoy atado a otra persona físicamente con una cuerda, da igual quién de los dos rompa la cuerda, los dos nos quedaremos libres. Es decir, si rompe la cuerda ella, pues quedan libres los dos, y si rompe la cuerda él, quedan libres los dos. Por lo tanto, puesto que lo que nos une en una carne es el acto sexual, es decir, el lecho sin mancilla, el matrimonio, cuando yo rompo esa cuerda, estoy rompiendo ese matrimonio al hacerme una carne con otra persona. Y por lo tanto establecer otra persona. No nos vamos a atar a dos personas, no vamos a estar unidos en una carne en dos personas, eso sería imposible. Los dos eran una sola carne, no los tres. Entonces, de alguna manera, para ser una carne con otro, tengo que dejar de ser una carne con el que estoy. Y por esa causa también, decíamos, la reconciliación era posible mientras no se creara ese otro vínculo. Es decir, que la mujer que había roto esa comunión, pero todavía no se había unido a otro hombre, todavía no era una carne con otro hombre, si quería reconciliarse con el anterior, podía. No tenía más que devolver la carta de divorcio y regresar a su casa. No haría falta que se volvieran a casar, porque ya estaban casados. No haría falta hacer nada más, porque ya estaba hecho. Por lo tanto, no había ningún problema. Pero si ella constituía un vínculo con otra persona en una sola carne, entonces ahí tenemos que o reconocer el pecado y abandonar ese pecado, o pues llevamos otro matrimonio. Y ahí tenemos el divorcio legalmente constituido. Amén. Por tanto, si nos divorciamos por otra causa, que no sea divorcio, que no sea adulterio, no podemos considerarnos divorciados. ¿Que la ley lo permite? Lo permite. ¿Es conveniente hacerlo? Depende. Es decir, es una manera de desligarse del todo, digamos legalmente. No delante de Dios, pero sí delante del hombre, delante de la sociedad, delante de la gente. De alguna manera, pues uno puede romper de esa manera completamente con la otra persona. Pero no se puede considerar así divorciado hasta que hubiera adulterio por parte de alguno. Eso es importante, porque es lo que la Biblia nos enseña. A mí me pregunta, ¿usted cree en el divorcio? Yo digo, creo lo que la Biblia me dice sobre estas cosas, porque me parecen justas, me parece que responden a principios del Señor. Es bueno que usted entienda los principios de Dios. Cuando Dios da mandamientos, da las razones de esos mandamientos,
para que podamos entenderlo. La Biblia condena matar a los hombres, condena el asesinato. El asesinato se condena desde después del diluvio. Después del diluvio se le permite al hombre matar animales para comer. Hasta entonces el hombre era vegetariano. Pero en ese momento Dios le permite al hombre disponer de la vida de los animales. Solamente dispone de vida entonces. Porque cuando usted se come una pera, usted no mata al árbol. Solamente se come la pera. El árbol se queda allí y sigue vivo. Pero cuando usted se come un cordero, pues ya lo ha matado. A menos que se lo coma vivo, ¿no? Si se lo come vivo también se muere, o sea que no hay posibilidad de otra cosa. Por lo tanto, cuando el hombre recibe esa autoridad de parte de Dios, de disponer de la vida del animal, dice que el hombre no. Dice que el que mate a un hombre por mano de hombre será castigado. No tiene por qué. Si nosotros miramos, ¿por qué cree usted que el mundo condena el asesinato? Alguien me saldrá con los derechos humanos, me dirá de la Carta de la ONU de Derechos Humanos, otro me dirá que evidentemente nuestra libertad tiene que respetar la libertad del otro, que no podemos matar a otra persona y hacerle ese daño a ella y ese daño a su familia. No sé, pueden ser miles de razones las que usted pueda considerar, pero ¿sabe cuál considera Dios? Dios dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón. No nos podemos matar porque somos imagen de Dios. Que después haya más razones sociales, económicas, yo qué sé, legales, lo que usted quiera, pues seguramente las hay. Pero cuando Dios da un principio, somos imagen de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber siempre, y es que Dios tiene misericordia. Dios espera el perdón. Nosotros tenemos que esperar también el perdón de los demás. Cuando usted ve a una persona, por muy perdida que esté, usted sabe que Dios puede hacer una obra ahí. La hará o no, si esa persona se deja o no. Pero si usted dice, no, esta persona hay que matarla, por eso Jesús no permitió que mataran a esa mujer. Si usted dice a esa persona hay que matarla, usted le quita la oportunidad a esa persona de recibir el perdón de Dios, de andar en Dios. Entonces hay principios que usted los puede aplicar siempre. Por eso nunca debemos disponer de la vida de otro. No podemos practicarle una eutanasia a un anciano. No podemos practicarle un aborto a un bebé. No podemos hacer esas cosas, porque son imagen de Dios. Desde el mismo momento de la concepción, ese embrión, ese cigoto, lo que usted le quiera llamar, tiene ya un ADN único, un ADN de parte de Dios. Y ese ADN tiene que poder desarrollarse, tiene que poder vivir, porque es Dios quien lo ha dado. Lo mismo podemos hablar del divorcio. El principio es que los dos son una carne. Solo si eso se rompe, se puede hablar de divorcio. Si eso no se rompe y siguen siendo una carne, no se puede hablar de divorcio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a los entierros a cantar al Señor.